Muy bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Este viene siendo el estudio 56, el devocional 56 del Evangelio de Juan, y apenas vamos ahí en el capítulo 4. Ya vamos a concluirlo. Muy bien. Vamos a tener una lectura ahí en Juan, capítulo 4. Y se quedaron en el 40, el 40. Vamos a empezar a partir del versículo 34 hasta el 39 para darle un poquito de contexto, ¿sí? Versículo 34 al 39. Eh, Le quiero pedir a mi hermana Violeta si puede dar lectura, versículos 34 y 39, hermana, por favor. Y después de ahí, nuestra hermana Erika Figueroa me va a apoyar con los versículos 40, 41 y 42. Entonces, adelante, hermana, por favor. Hermana Violeta, Sí, 34 al 39. sí, está bien, hermano. Dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No, no decís vosotros aún falta, ay, espérame, hermano, discúlpeme. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labréis, otros labraron y vosotros habéis entra- entrado, entrado en sus, ay, es que no veo, en Labores. sus labores. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Hasta ahí, hermana, hasta ahí. Versículos 40 al 42, hermana Erika, por favor. 42. Ok. 40 Entonces, al 42. 40, del 40 al 42, por favor. entonces vinieron los samaritanos y le rogaron quedarse con ellos y se quedó allí 2 días. Me permite poquito, hermana. Me permite poquito, hermana Erika. Creo que no la estamos escuchando, hermana. Creo que ahí está un poco débil el internet. ¿Le parece, hermana? Vamos a cambiar de lectora. No se vaya a ofender, hermana. ¿Sí? Ok. Gracias, hermana Erika. Mil disculpas, mil disculpas. Hermana Cecilia, ¿me puede apoyar, por favor? Hermana Cecilia, versículos 40 al 42. Claro que sí, hermano. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gracias, gracias, gracias por la lectura. Gracias por la lectura. Hermanos, es verdaderamente interesante estos versículos, particularmente Juan 4 es un diagrama de cómo es el evangelismo, ¿no? En el sentido de que siempre
los métodos de evangelismo son muy buenos. Los métodos de evangelismo son muy buenos y efectivos. Yo mismo conozco un par de ellos que manejo, que he utilizado, pero siempre el mejor evangelismo es lo que la palabra implica. Evangelismo significa eh, poner el evangelio, poner a actuar el evangelio. Es decir, presentar el evangelio en su estado puro. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es una buena noticia. El evangelio es una buena noticia, pero una buena noticia se va a entender en el contexto de la mala noticia. Y la mala noticia es que el ser humano está condenado para muerte eterna. El ser humano está condenado por el pecado, pero la buena noticia es que hay una solución para eso y la solución es Jesucristo. Entonces, pero también la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 4, dice que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ahora, hay una cosa que siempre se pasa por alto en el Evangelio. Se habla de muerte, sepultura y resurrección, pero también el Señor hizo apariciones y fue ascendido a los cielos. Fue ascendido y glorificado, ¿sí? Entonces, yo pondría particularmente 7 cosas del Evangelio. Número 1, ministerio. Número 2, muerte, sepultura, resurrección, apariciones, ascensión y glorificación. El Evangelio son 7 cosas, hermanos. Son esas 7 cosas. ¿Sí? A veces no vayamos a estar como el católico, ¿no? Que saben ustedes que en la famosa Semana Santa tienen sus famosas estaciones, ¿no? Es decir, el famoso Vía Crucis, que ahorita ya lo hacen en las calles y todo eso. Ahorita no me voy a meter con eso porque no es Semana Santa. Pero es interesante porque en el Vía Crucis, desde los tiempos de Constantino, la que va a empezar con esta idea del Vía Crucis va a ser la mamá de Constantino, el que oficializó el cristianismo y a partir de ese momento el catolicismo va a empezar a tomar fuerza. Fue la mamá de Constantino, Helena, la que va a popularizar el tema del Vía Crucis y las famosas estaciones de Cristo. Es interesante, hermanos, que desde el siglo cuarto hasta el siglo XIX, ¿sí? En el Vía Crucis incluyeron el sufrimiento hasta la muerte de Jesús. Pero resulta que nunca habían incluido la estación de su resurrección. No lo habían incluido. Hasta el Papa Juan Pablo II, ya a finales del siglo XIX, del siglo XX, perdón, lo va a incluir, ¿no? Se les olvidó que había resucitado Jesús, ¿no? Entonces, pero bueno, el asunto, hermanos, es que para hacer el evangelismo, uno tiene que presentar a Cristo. Debe ser la carta de presentación, ¿sí? Ahora, es interesante, hermanos, que quiero que vean. eh, Quiero que vean la evolución, eh, quiero que vean la evolución eh, de la conversación, hermanos. Miren, versículo 7, espero que lo estén viendo, espero que lo estén viendo. Eh, Primero, miren, en el versículo 9 le va a llamar judío, en el versículo 7 le llama judío, es decir, refiriéndose a su raza, a su nacionalidad, ¿no? Y esto tenía una connotación de confrontación, de alguna otra forma, ¿no? Tratar de confrontar. Pero el Señor va a saber sobrellevar eso, ¿no? Luego le va a llamar Señor, pero le va a llamar Señor no en el sentido
de reconocer la soberanía y majestad de Jesús, no, sino como si le dijera a alguien don, ¿no? Este, hace unas semanas un niño me dijo don y yo me quedé, ¿qué onda? ¿Cuál don? ¿verdad? Pero pues ya somos, ya tenemos 40 años, ya somos dones, ya. Aunque, y don o doña, ¿no? Ya que es dicen que es un título, este, nobiliario, por así decirlo, debería ser un título de orgullo, ¿no? Pero sí se siente raro, ¿no? Entonces, aquí cuando está diciendo señor, es como si era don, ¿no? Oiga, señor, sí, no en el sentido de su majestad, etcétera, ¿no? Ahora, luego, eh, le va a decir otra vez señor aquí en el 15 y en el 19, fíjese, le va a decir, señor, me parece que tú eres profeta, ¿sí? Aquí ya va progresando, va a dar un salto epistémico interesante, porque ya le va a llamar profeta, ¿sí? Eh, hermanos, el profeta, los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Los profetas del Antiguo Testamento eh, eran los predicadores del Antiguo Testamento. El profeta tenía tres funciones. Número uno, instruir. Número dos, corregir. Y número tres, predecir eventos del futuro o dar un conocimiento del corazón de la persona. Entonces, los profetas eran maestros, eran como maestros, ¿sí? Pero tenían el don de predecir cosas, ¿no? Entonces, ahí va progresivamente descubriéndose la personalidad de Jesús, ¿sí? Luego, fíjense, va progresando. Dice, sé que ha de venir el Mesías, el Cristo. Jesús le dijo, yo soy, dice, yo soy. Vemos judío, Señor, profeta, Mesías o Cristo. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta el descubrimiento progresivo que se va dando a través del diálogo, porque esa es la mejor manera, hermanos, que conozcan a Jesús, ¿no? Eh, y luego, al final, reconocen a Jesús como el Cristo, el Salvador del mundo, como ustedes pueden ver en el versículo 42, ¿no? Entonces, esa siempre va a ser la mejor manera, hermanos. La mejor manera para presentar precisamente el Evangelio. Lo más básico que se pueda. Presentar a Jesucristo. Presentar a Jesucristo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a analizar, me comentaba Cristian que se quedaron en el 40, 41 y 42. Sí lo leyeron y vieron algunas cosas, pero me comentaba Cristian, el hermano Cristian, que no lo vieron a profundidad, ¿cierto? Sáquenme de dudas sobre esto. Sí estuvieron viendo algunas cosas, pero como que quedaron por ahí algunas cosas en el tintero, ¿cierto? Sí. Bien. Ok, vamos a Solo lo analizar. leímos, hermano. ¿Nomás lo leyeron? Solo lo leímos. Ah, ok. Bueno, pues vamos a analizarlo entonces. Vamos a dedicarle un tiempo para cerrar esta porción. Bien. Dice el versículo 40. Dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, dice. Y se quedó allí 2 días, dice. 2 días. Ok. ¿Qué es? Fíjense, lo primero que quiero, primero lo que quiero llamar vuestra atención es precisamente eh, la invitación tan rara que le hicieron. Hermanos, ¿por qué esta invitación
es una invitación un tanto rara, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Es una invitación muy extraña, ¿no creen? ¿O me equivoco? Samaritanos le estaban invitando, un grupo de samaritanos estaban invitando a un judío. Primero porque no se llevaban. No se llevaban, ¿sí? Es como decirle, hermano José Canchola, ¿le gusta el fútbol? ¿Americano o mexicano? Bueno, es que usted vive allá, pues, es que vive allá. Pero, hermano, usted tiene, a ver si no lo ofenda el hermano, tiene, como que tiene el aire de que le da las chivas, hermano. No miro el soccer. Ah, bueno, ok, eh, no, me gusta el fútbol americano y el béisbol. ok, ok. ¿A qué equipo le da de béisbol? A los Dodgers. A los Dyers, ok. Este, ¿quiénes son los mayores enemigos de los Dodgers? ¿Los padres? ¿Quiénes son? ¿O los Yankees? No, Quiero decir los Yankees, no, pero no hay básico de que digamos, ¿no? Bueno, voy a ponerlo más marcado. Voy a ponerlo más marcado, ¿no? A ver, a mi hermano Juan. ¿Usted es tigre o rayado, hermano Juan? O tampoco le hace el fútbol. Va a decir el hermano, no, yo puro waterpolo, va a decir el hermano Juan. No, hermano, dejé el deporte desde como los 17, 18 años, dejé el fútbol, era muy fanático y lo dejé. Como eran muchos problemas y todo, y, y de hecho me lo dejé porque me quebré, bueno, me falseé un pie Ajá. y de allí ya no quise saber nada de fútbol. Pero no, no me llama la atención. Bueno, ahí le va. Como no me ha salido todavía, ahí les va. En Monterrey, la fanaticada de Tigres y Rayados es muy fuerte. Es muy fuerte. Si en un clásico de Monterrey, de Rayados contra Tigres, juegan, si se encuentran las barras, se pueden agarrar a golpes. Inclusive ha habido muertes, ¿sí? Entonces, este, a mí una vez me tocó pasar, allí cuando vivía en San Bernabé, me tocó pasar por, allá está un punto donde se juntan los rayados, ¿sí? Y me tocó pasar cuando traían camiones grandes y ellos se suben, ¿sí? Para irse al partido, pero me tocó que estaban ahí y cuando hay partido, desde muy temprano se ponen a tomar, a fumar, cosas así, y me tocó pasar por ahí y había un montón de gente en la calle, no se podía pasar y me agarraron ahí en medio. O sea, me agarraron en el sentido de que no podía pasar y me empezaron a mover el carro y se subieron al cofre, ¿sí? Entonces, eh, el asunto es como si de repente un tigre, ¿verdad? Lo invitaran a ese punto. Oye, vente, vamos a platicar acá en San Bernabé, acá tenemos el punto de los rayados, imagínense. ¿No? Entonces, tenemos aquí a un grupo de samaritanos que habían venido por decenas y al tener ese contacto con Jesús, le piden que se quede con ellos. ¿Y sabe qué es lo interesante de todo? Que el Señor se queda. Eso es lo interesante de esto, ¿no? Mire, vamos a regresar al versículo. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, y le rogaron, y la palabra rogar es pedirle de varias veces, o varios, que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, ¿no? ¿Verdad? Bueno, la fe, la esperanza y el amor, ¿verdad? Y sobre todo la forma en la cual Jesús enseña,
porque es lo que él estaba llevando. Tienen el poder para derribar las barreras culturales que nos delimitan. Y solamente Jesucristo puede hacer eso. A lo mejor, hermanos, con algo de paciencia, con más fe, con esperanza, pero sobre todo con amor, pienso que también lo podemos hacer. Y poniendo a Jesucristo por delante, ¿no? Poniendo a Jesucristo por delante, en el sentido de que tenemos que predicar a Jesucristo. Sí, tenemos que predicar a Jesucristo, tenemos que poner a Jesucristo en el centro. Porque a veces, hermanos, evangelizamos para doblegar a la persona, para jactarse sobre la persona, para ver quién tiene razón. Y, y a veces, aunque es difícil, a veces hacerlo, sobre todo cuando se tiene otra perspectiva de la fe o se tiene otra doctrina, a veces es difícil, pero acuérdense que los samaritanos también tenían otra perspectiva de la fe y Jesucristo lo logró. Y si nosotros tenemos a Cristo presente, también podemos lograrlo en Cristo Jesús, convencer a otros con la palabra y con la disposición, que creo que Jesucristo nos da un claro ejemplo de todo esto, ¿no? Ahora, dice el versículo 41. ¿Hay algo que quieran decir sobre esto, hermanos? ¿Hay algo que quieran comentar? Yo quiero hacer un comentario en el 40, hermano. Ahí estamos viendo que le rogaron, pero Ujú, también vemos la humildad de Jesús y vio también la necesidad que había con esta gente. Los miró, como dicen, desamparados en el sentido espiritual, no en el sentido físico, ujú, sentido espiritual. Y como dicen, se dobló ante sus peticiones, ujú, que sí quiso quedarse, porque su intención era lo que usted nos ha estado diciendo, usted y el hermano Cristian, que pues él traía el evangelio, él quería predicar el evangelio, él quería traer las buenas nuevas y ayudarlos. Y el que fue el resultado de todo eso, que pues la gente creyó no nomás por la mujer, sino ya fue por las palabras, porque ya 2 días, yo me imagino a Jesús en 2 días, digamos, desde que amanece hasta que oscurece, la gente ahí amontonada, escuchando, y Jesús sin parar, predicando y predicando, eran cosas nuevas para sus oídos, que nunca habían escuchado. ujú. Y sobre todo, hermano, va a sembrar la semilla de algo que va a suceder interesante, porque después de esto ya no tenemos registro de los samaritanos hasta en el tiempo de Felipe, cuando Felipe, el evangelista, eh, acuérdense que se va a Samaria y los evangeliza y empieza a haber muchos bautismos, hermanos. Seguramente fue por la semilla que puso Jesús, ¿no? Y luego va Pedro para confirmar algunas cosas en Samaria. Y pronto hubo una iglesia allí en Samaria, hermanos. No pasó mucho tiempo, ¿sí? Qué tristeza, hermanos, que no tengamos qué fue lo que platicaron en esos 2 días. Hubiera sido increíble, ¿no? Hubiera sido interesante ver qué sucedió en esos 2 días, ¿no? Qué se platicó, qué se enseñó. Pero bueno, ahora continuemos con esto entonces. Versículo 41 y 42. Dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. O sea, es decir, la mujer, habíamos dicho que podíamos pensar que fue la primera evangelista, esta mujer samaritana. Y creyeron muchos por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, dice. Esto nos recuerda
Me recuerda mucho lo que dice Romanos 10. Romanos 10, versículos 11 al 17. Dice, Romanos 10, 11 al 17 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ahí está la importancia, es como que una secuencia, ¿no? No solamente es creer, hay una parte importante en el oír la palabra de Dios. Y si van a oír, hay quien debe de predicarla y enseñarla para que las personas puedan tener la bendición de creer o no creer, ¿sí? Porque en eso somos libres, en creer o no creer, ¿sí? Entonces, ahora, es interesante la última parte del versículo 2. Es interesante lo que dice, que los samaritanos creyeron y dijeron precisamente allí en Juan 4:42, ¿sí? Y sabemos, dice, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, dice. Otros textos bíblicos van a ratificar esto. Mire, vamos a darle lectura a varios textos. Mateo 1:21. Hermana Basilia, apóyeme por favor con la lectura. Déjeme ponerlo, no lo puedo poner. Mateo 1:21, por favor. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso es lo que significa Jesús, ¿no? Salvación. Ahora, vamos a leer Lucas 2:11. Hermana Lourdes, Lucas 2:11. Dice que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Gracias, hermana. Ahora Hechos 5:31. No, aquí la canción. No sé por qué no lo agarra. Hechos 5:31. Le voy a pedir este, a mi hermana Cecilia que me apoye con el versículo 31, por favor. Versículo 31. 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Muy bien. Ahora Efesios 5:23. Hermano José, Efesios 5:23. Dice así, porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Él es su Salvador. Primer carta de Juan. Hermano Juan, por favor. Primer carta de Juan, capítulo 4, versículo 14. Por favor. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Gracias. Hasta ahí. La palabra Salvador, la palabra Salvador, sí, sí. eh, la palabra Salvador proviene de una terminología soter, también de una expresión que se llama sosón, que tiene que ver con esa palabra puede tener distintos enfoques, ¿saben? En el aspecto, en el aspecto físico tiene que ver con la sanación, pero soter, ¿verdad? De donde viene la palabra soteriología, que es la doctrina de la salvación, tiene que ver, esta palabra no solamente se limita al aspecto físico, material, también se puede aplicar en el aspecto espiritual. Saben, hermanos, saben que el mayor problema de la raza humana no es una enfermedad física, hermanos. El mayor problema de la raza humana no es algún defecto físico que tengas, algún mal congénito. El mayor problema de la raza humana o de tu mundo no es la enfermedad que tienes, que padeces mucho de eso, nos dolemos mucho por eso, sí. El mayor problema de la raza humana es el pecado. Y tristemente, al pecado no le damos el valor que verdaderamente tiene. Obviamente que el pecado tiene un valor en el sentido negativo, ¿sí? Tiene repercusiones muy negativas, porque sus repercusiones son eternas. Porque ustedes recuerden la historia del paralítico. Llega ante la presencia de Jesús y si el Señor le hubiera dicho, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué hubiera pedido el paralítico? Pues quiero ser sano. Pero el Señor no le hizo esa pregunta. El Señor, al ver la fe de los cuatro, al ver la fe del paralítico, al ver su sufrimiento, al ver lo que habían hecho, al estar brincando por los techos y hacer todo lo posible para estar enfrente de Jesús, Jesús le va a dar el mayor regalo al paralítico. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y esa es la esencia de la salvación de los pecados. Pero si las personas no entienden lo que es el pecado, si no entendemos lo que el pecado hace, que todo el sufrimiento, que todo el dolor, que Jesucristo murió en la cruz, que nuestros familiares, nuestros seres amados, nuestra condición se va decayendo o los estragos que causa precisamente este mundo caído, es por el pecado. La raíz está en el pecado. Es culpa del pecado. El pecado es la razón de por qué el mundo sufre. El pecado es porque
por la razón de la que Cristo fue crucificado en la cruz. El pecado es el gran mal de todas las cosas. El pecado. Y es interesante que en el Antiguo Testamento, cuando se habla acerca de pecado, ahí cuando el Señor le dice a Caín, ¿por qué tu semblante está caído? Y que le dice, ten cuidado, el pecado está a la puerta. Está hablando del pecado en términos de un animal violento, agresivo, sangriento, dispuesto a matar en la primera oportunidad que tenga. El pecado también ha sido conceptualizado como tirar una flecha, jatá, tirar la flecha y no darle al blanco. Inclusive en el griego lo mismo, jamartía, que es errar del blanco. Esto quiere decir que nosotros, curiosamente, la palabra Torah en su significado más profundo tiene que ver con la idea de direccionar, alinear la flecha, alinear el sentido y el propósito, alinearte como persona. Y eso es lo que hace la ley de Dios. La palabra de Dios te alinea a los propósitos de Dios. Porque cualquier cosa que te separe de Dios se puede convertir en pecado. Trabajo, escuela, familia, etcétera. Cualquier cosa que te separe de Dios se puede convertir en pecado. Entonces, ¿cómo pudiéramos hacerlo, hermano? ¿Cómo pudiéramos llegar a entender de que tenemos a un Salvador y de que tenemos la salvación en Cristo Jesús si no entendemos de que fuimos pecados, de que fuimos salvados, perdón? Esto es un tema para reflexionar durante esta semana, hermanos. Eso es un tema para reflexionar en estos días. Bien, ¿alguna pregunta o comentario que quieran hacer, hermanos, antes de retirarnos? ¿Algo que quieran abonar antes de irnos? Pues muy, muy interesante, hermano, porque yo sí me he puesto a pensar pues en la necesidad de evangelizar y ahorita que sobre todo que me gustaría dar estudios, a comenzar a dar estudios. Ujú. Y a veces es necesario saber todo, cómo vas a llegar, porque no he tomado cursos acerca de eso y pues siempre sé que es enseñar de la muerte, sepultura y resurrección, pero en realidad yo no me siento así, pero bueno, no me siento tampoco tan cerrado para hablarle a las personas, pero creo que sí hay como una dirección, yo creo, en la cual podemos guiar y es lo que estamos viendo aquí, que pues con mucha humildad también y hacerles ver que reconozcan que ellos viven en pecado, creo que es el punto. Y Juan 4 siempre va a ser una gran enseñanza, hermano, de cómo podemos hacerlo. Juan 4 siempre creo que tenemos que echarle una mirada para ver cómo hacerlo. Y enseñado directamente de Jesús, enseñado de él, ¿no? ¿Algún otro comentario, pregunta, hermanos? Bien. Bueno, hermanos, vamos a terminar este devocional. Gracias por su asistencia, gracias por hacer posible esto, hermanos. Vamos a ir terminando este devocional entonces. ¿Quieres comentar algo, hermano Juan? Sí, hermano, no sé si tenga un minuto, hermano, que me regale ahorita la acabaría la clase. Claro que sí, hermano. Aquí nos quedamos, claro que sí. Hermano Juan, pues tú despídenos con una oración, hermano, por favor. Muy bien, hermanos. Bueno, pues vamos a orar. Bendito Dios, en esta hermosa mañana, Padre. Para nosotros mañana, para algunos ya es tarde, Padre. Eh, Te damos las gracias por habernos permitido poder estar reunidos, este grupo de hermanos y hermanas, Padre, siguiendo, Padre, y meditando en las escrituras de aquí del Evangelio de Juan. Padre, ayúdanos a seguir aprendiendo, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para así, bendito Dios, ir preparándonos mejor para poder llevar este Evangelio, Padre, a aquellos que aún no lo conocen. Padre, te pedimos por
por nuestro hermano Horacio también, que ha dedicado tiempo, Padre, para enseñarnos, para instruirnos. Bendícelo, Padre, ayúdalo también, Padre, con sus actividades. Sabemos que él toma del tiempo también para estar con nosotros y a cada hermano, hermana, Padre, que muchas veces dejamos actividades por conectarnos y poder alimentarnos también espiritualmente. Ayúdanos a seguir haciéndolo, Padre, porque sabemos que es la mejor parte que podemos tomar, bendito Dios. Padre, despídanos, Padre, de esta reunión y permítanos, Padre, que en la siguiente reunión podamos estar nuevamente conectados para seguir aprendiendo más de tu palabra. Bendice nuestro día, Padre, y bendiga las actividades que tenemos planeadas para el resto de la tarde. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos y te lo suplicamos. Amén. Amén, amén, amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Excelente Dios les martes. bendiga a todos, hermanos. Nos vemos. Bendiciones para Qué todos, bendiciones hermanos. para todos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, hermano Horacio. Saludos, un abrazo a todos. Bye.